Hola, soy Andrés Felipe Chaparro, es mayo del 2024 y este es mi video para la segunda reflexión de CAS. Mi proyecto se llamó Cerros Game Jam y en él lo que hicimos fue recrear una actividad que se lleva a cabo a nivel mundial por una empresa que lo organiza, en la que programadores y demás personas de todo el mundo se reúnen durante 48 horas para crear desde cero un videojuego en torno a una temática que determina la empresa. Y como había mencionado, además de programadores, se reúnen diversas personas porque el proceso de crear un videojuego no requiere únicamente de programadores, sino que requiere de personas que tengan habilidades para crear una buena historia, para hacer la música, para hacer las voces y para demás aspectos que se les podrían salir de las manos a los programadores. Entonces lo que hicimos fue sentar bases con esta actividad que se realiza a nivel mundial y adaptarla en un entorno del colegio. Entonces lo que hicimos fue em, invitar y reclutar a estudiantes de dos niveles del colegio, de nivel B, que serían estudiantes de cuarto hasta un curso que se llama prebachillerato, que va antes de sexto, y estudiantes del nivel C, que viene desde sexto hasta undécimo, para que hicieran esta misma actividad. Sin embargo, pues dadas las limitaciones del tiempo, para los estudiantes de nivel B se utilizó simplemente toda una jornada de colegio de un día, es decir, de 8 a 3 y media de la tarde, en la que cada uno individualmente creó su propio videojuego y nosotros los estuvimos apoyando con aspectos logísticos y también si necesitaban ayuda en el aspecto de la programación o de, como había mencionado, la creación de una historia o la producción de sonidos. Y luego, después de las 3 y media, comenzó la jornada y como tal la actividad de los del nivel C, que estuvimos toda esa tarde en el colegio y el día siguiente terminando esta actividad. Y pudimos tener de esta manera varios productos que vendrían siendo los videojuegos. Por un lado tenemos los videojuegos de los niños pequeños, que son varios porque como mencioné, los hicieron de manera individual y dada la complejidad que requiere ya hacer un videojuego más elaborado, se consiguieron realizar dos videojuegos para los estudiantes de nivel C. Respecto a variaciones en el proyecto, si bien es cierto que en un principio esperábamos una gran asistencia y esto sí se cumplió en los estudiantes de nivel B, teniendo alrededor de unos entre 15 y 20 estudiantes, en el caso del nivel C no fue tan así. Y por lo tanto nos tocó a nosotros que inicialmente solo teníamos pensado tener la labor de colaboradores en aspectos logísticos y de programación, hacer parte como tal de la actividad, ayudando a crear el videojuego. Debido a que pues lo que yo considero es que en estos grados ya de nivel C, donde los estudiantes ya están con mayores exigencias académicas, de pronto no se fomenta tanto el interés en estas actividades de programación o que podrían ser vistas como con mayor aprecio por los estudiantes más pequeños. Y asimismo, pues hay limitantes de tiempo, como por ejemplo para los estudiantes de décimo y undécimo, que necesitan dedicar más parte de su tiempo para tareas y evaluaciones. En definitiva, el componente de CAS que considero que más se consolidó mediante nuestro proyecto fue el de creatividad, pues como había mencionado anteriormente, la creación de un videojuego requiere de una interdisciplinariedad entre muchas áreas que necesita funcionar en armonía para poder llegar a la producción de un buen producto. Entonces, teníamos estudiantes que estaban interesados no solo en los videojuegos y por lo tanto en la programación, sino también en la música y que trajeron sus instrumentos para hacer la música de sus videojuegos. También llevamos algunos estudiantes al salón de medios del colegio para que hicieran las voces de sus propios videojuegos y por lo tanto considero que el componente de creatividad es el que más se ve en este ámbito, pues los estudiantes crearon sus videojuegos desde cero, sin tener previo conocimiento sobre la temática. Llegaron al salón y desde ahí se idearon todo lo que iban a hacer. Se lo tuvieron que haber pensado en la mente, tuvieron que hacer bocetos a papel y pues por lo tanto considero que esta actividad sirvió mucho para fomentar la creatividad en ellos, no solo en el ámbito de los videojuegos, sino también en el ámbito de la narrativa, de la musicalidad y de diversos aspectos. A lo largo del primer año del diploma, si bien considero que no adquirí alguna nueva habilidad, en definitiva mejoré muchas de las que ya tenía. Particularmente en mi colegio, durante el primer año nos enfocamos más en el componente de servicio y en este caso yo estuve participando como moderador y asistente
en una de las extracurriculares que lleva a cabo el colegio, conocida como Club Delta, en la que se reúnen estudiantes de cuarto grado a prebachillerato los martes en la tarde para realizar distintas actividades. Entonces la jornada se divide principalmente en cuatro partes. Primero hay un tiempo de oración o de meditación, luego hay un tiempo de refrigerio, después se da un tiempo para estudiar o hacer tareas y por último se da un tiempo para realizar actividades y juegos. Y por lo tanto considero que este componente de servicio me sirvió a mí en particular para mejorar mucho mis habilidades de liderazgo. Pues si bien es cierto que yo ya venía de un contexto en el que tenía ciertas habilidades de liderazgo, porque tenía que participar en grupos en el colegio y teníamos que realizar proyectos en conjunto, esta actividad me permitió adaptar las habilidades que ya tenía y mejorarlas para un distinto contexto, que en este caso era para niños de edades mucho menores. Y por lo tanto tuve que aprender distintas maneras en las que empatizar con ellos, en las que captar su atención, y tuve que conocer qué los movía y qué no, para así poder asegurar que estuviesen enfocados todo el tiempo en la tarea que se suponía que debían estar realizando en cada una de las etapas de la jornada. Entonces considero que mis habilidades de liderazgo mejoraron considerablemente, por ejemplo, en el tiempo de estudio, al tener que mantener el orden. También pude mejorar mis habilidades, por así decirlo, de empatía o de socialización con los niños, pues en varias ocasiones debía acercármeles de la manera correcta para ofrecerles mi ayuda en las tareas. Y asimismo pude mejorar mis habilidades creativas y de preparación de actividades, los juegos y las actividades que se realizaban al final de cada jornada también eran organizados por nosotros y por lo tanto tenía que ideármelas y pensarlas con anterioridad. Asimismo, durante este primer año llevé a cabo el componente de creatividad mediante la extracurricular y la asistencia a modelos de Naciones Unidas. Y en esta también, teniendo la labor de secretario académico durante este primer año, me encargaba de buscar temas para que los participantes pudiesen debatir, de prepararlos para los siguientes modelos y también pues en la asistencia mejoré muchas de mis habilidades que son usuales en los modelos de Naciones Unidas, como son el liderazgo, la retórica, la capacidad de convencimiento sobre tus ideas, habilidades investigativas para apoyar lo que estaba diciendo y por lo tanto considero que estas y muchas otras habilidades son las que pude mejorar durante mi primer año del diploma. Mi experiencia en el componente de servicio fue bastante gratificante. Si bien es cierto que la actividad consistía únicamente en apoyar y estar ahí asegurándonos de que, como mencioné, esta jornada esta extracurricular se llevara a cabo de una manera correcta y sin interrupciones, con el tiempo me pude dar cuenta de que esta actividad no consistía solo en eso, pues los niños genuinamente se sentían muy contentos con la labor que estábamos realizando y pasó de simplemente tener que ser moderadores o asistentes a que nos conocieran, nos llamaran por el nombre, en el colegio se nos acercaran, nos preguntaran cosas, nos pidieran ayuda y por lo tanto considero que esta componente de servicio no solo me ayudó a mejorar, como mencioné anteriormente, todas esas habilidades, sino que también me dejó varias lecciones valiosas sobre las interacciones sociales con otras personas y el impacto que uno realmente puede tener en alguien que está en un proceso de formación. Respecto a las actividades que realicé, como mencioné, consistían principalmente en ser moderador. Por lo tanto, yo me enfocaba más en las actividades, en la planeación de juegos, como por ejemplo fueron algunas carreras de aviones de papel, juegos como saltar lazo, ponchados, también actividades que requerían de habilidades más atléticas, como son deportes, captura la bandera y cosas por el estilo. Y asimismo, pues me encargaba de imprimir material para los estudiantes que en caso de que no tuviesen tareas, se quedasen sin nada que hacer en el tiempo de estudio, poderles brindar material de apoyo que les ayudase a reforzar las habilidades que ya tenían en ciertas materias. Obviamente teniendo en cuenta unos listados que teníamos de los profesores en el colegio en el que nos mencionaban las debilidades que tenían en cada una de las materias para así poderlos ayudar en ellas durante este tiempo. Lo que más disfruto y valoro es el estar bien conmigo mismo.
Pues si bien considero que es bastante importante mantener interacciones sociales, mantener buenos vínculos y estar bien con las demás personas que nos rodean en un contexto diario, considero que lo más importante siempre a fin de cuentas es uno estar bien consigo mismo, estar seguro de uno quién es, no depender de la opinión o el pensamiento de los demás y simplemente poder ser feliz de la manera en la que uno quiere sin que esto afecte de ninguna manera la felicidad o el correcto desarrollo de cualquier otra persona. Por lo tanto, considero que de las cosas que yo más valoro es el tiempo conmigo mismo y esto lo reflejo con las actividades que me gusta realizar, como por ejemplo el jugar tenis, jugar videojuegos, el estudio. Me interesa mucho y considero que es una muy bonita manera de vivir el conocer y aprender lo que uno más pueda antes de que sea tarde y uno no pueda llevarse más del mundo. Entonces, por lo tanto, considero que mis valores están sobre todo fundamentados en eso, en mantener una buena empatía, mantener conexiones con las personas, tratar a los demás como uno esperaría ser tratado, siempre y cuando se valore y se cuide el amor que uno se da a sí mismo. Y de esta manera considero que independientemente de las creencias o los principios que uno tenga, siempre y cuando no se afecte el bienestar de otras personas, uno debería ser feliz de la manera en la que lo desee. Considero que el sistema de pensamiento bajo el cual me guío, el cual consiste básicamente, como había mencionado anteriormente, en hacer lo que a uno le haga feliz siempre y cuando esto no afecte de la manera más objetiva posible la felicidad o el bienestar de otras personas, beneficiaría en gran medida a la sociedad en la que vivimos y en básicamente el contexto sociocultural en el que nos encontramos, en el sentido de que, siguiendo este sistema de pensamiento, cada quien podría ser sí mismo sin necesidad de buscar la aprobación de otras personas o de preocuparse sobre los demás, sobre lo que los demás piensen de uno. Y de la misma manera, cada persona, cada individuo respetaría las acciones y las opiniones de otra persona siempre y cuando éstas no interfieran con el correcto desarrollo propio. Y poniendo un ejemplo, no considero que la manera correcta de vivir o los valores que se deben fomentar son los de simplemente hacer lo que a uno le haga feliz, ya que si bien no es un ejemplo muy correcto o popular, por ejemplo, es una realidad que en las escuelas y en muchos entornos sociales existe el bullying y esto básicamente se fomenta o tiene su origen en personas que les parece o que encuentran gratificación en imponerse sobre otras personas. Y si bien sí, esto se podría considerar como algo que les haga felices, por esto mismo no considero que simplemente se debería actuar en cuanto a lo que uno considere como un bien personal de uno, sino que se debe actuar teniendo conciencia social y sabiendo que las acciones de uno no afectan la salud o el bienestar de otras personas. En general, considero que el programa de CAS me ayudó a ser más consciente, a conocerme mejor, a saber mejor quién soy, por qué soy como soy y básicamente cómo es mi manera de interactuar con la realidad y de qué maneras me puedo favorecer a través de esto. Poniendo primero los ejemplos más obvios, el programa de CAS mediante sus tres componentes, por ejemplo, primero, en cuanto a la actividad, me permitió mantenerme en contacto con algo que valoro mucho, que es el deporte, particularmente el tenis. Y sobre todo considero que esto es algo muy importante en este contexto académico que tuvimos en estos últimos años, que fue realmente exigente y poder mantener esta actividad como una prioridad, como algo que debía hacer para mantener en un buen estado mi salud tanto mental como física, es algo muy importante y que valoro mucho desde un aspecto de vista humano. Asimismo, mediante las demás componentes, como por ejemplo el servicio, como ya mencioné anteriormente, valoro mucho que esto me permitió en términos sociales, conocer el impacto que puede tener mis acciones, mi manera de pensar, mi manera de actuar en otras personas que me pueden llegar a ver como un ejemplo. Y considero que esto me sirvió mucho para ser consciente sobre el hecho de que en cada momento, en cada uno de los días, se está dejando una huella a través de cada una de las acciones y de cada una de las palabras que uno dice.
porque siempre hay alguien escuchando, siempre hay alguien recopilando información y en definitiva nuestra manera de actuar influencia mucho el pensamiento y la identidad de otras personas. Y por lo tanto considero que el componente de servicio me permitió ser mucho más consciente a nivel social sobre quién soy y quién debo ser frente a los demás. Y asimismo, considero que en términos de creatividad, me permitió seguir fomentando mi aprendizaje sobre diversos aspectos que me interesan mucho, como son las Naciones Unidas, las relaciones internacionales, los procesos investigativos, los videojuegos mediante mi proyecto. Y bueno, en términos académicos, considero que todo esto se relaciona y se fortifica de una manera en la que potencian la parte académica, pues como mencioné, manteniendo un buen estado físico, que es muy necesario para dejar descansar la mente, manteniendo unas buenas interacciones sociales y manteniendo un proceso creativo en todo momento, se potencia en gran medida en la parte académica. Y considero que hizo mucho más ameno todos pues, estos 2 años del programa del diploma.